Hoy vamos a estar estudiando Mateo 14 del 22 al 33. Este tema es muy hermoso, es el tema de la libertad. Es el tema donde todos nosotros creo que necesitamos ejercitar más, necesitamos reconocer que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Algo que nos enseña 2 Corintios 3:17. Ahora, voy a pedirles a ustedes que abran sus Biblias y nos vamos a Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. No sé si hay algunos que tengan, hablen en inglés. Si es así, estoy tratando de que todos ustedes puedan tener también esa ubicación. Ahora, vamos a ir a Mateo y lo primero que nos dice aquí Mateo 14, en el verso 22, solamente vamos a leer hasta el 24, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Este tema creo que es bien importante para todos nosotros, la de ser libres del temor, porque ahorita mismo, bajo las circunstancias que nos encontramos, gran cantidad de personas está viviendo en un estado de miedo, de temor, en algunos casos extremos de histeria. No queremos que el pueblo de Dios, que todos aquellos creyentes tengan o vivan bajo la influencia del temor. Y uno de los temas más importantes, cuando Jesús llega al pueblo de Galilea, en Nazaret, donde lo vieron crecer, y él declara que su misión era libertar a los presos. Esto causó una conmoción porque no se esperaba, pero si usted se pone a pensar, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está el Espíritu del Señor? 2 Corintios 3:17 nos dice: allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si usted lee antes, dice así, el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y esto es algo muy importante que quiero recordarles a ustedes. El momento que vivimos tiene un impacto material, tiene un impacto emocional, tiene un impacto físico. Pero quiero decirles que el mayor impacto que Dios quiere que tenga en nosotros es el espiritual. Y para poder llegar a ese punto, necesitamos liberarnos de muchas cosas, pero para poder liberarnos, tenemos que entender qué es libertad. Definamos a la libertad. La libertad la hemos definido como no tener ataduras ilegítimas. Oiga bien, ilegítimas. Que impiden que yo pueda hacer todo lo que yo he sido diseñado por Dios a hacer. En otras palabras, es liberar el potencial que hay en mí, puesto por Dios en mi vida. La persona que vive bajo el temor está viviendo bajo una ligadura ilegítima, porque sí hay ligaduras legítimas. ¿Acaso usted no ha ido por la autopista? En el caso de los que vivimos en Texas, 75 millas por hora. Y en esa, ¿verdad? En esa autopista, de repente ve usted a un policía
y de inmediato mira si usted va a la velocidad que le pide que vaya, 75 millas por hora. ¿Y acaso usted no le da el corazón palpitaciones y cuando prende la luz usted queda en un estado de congelamiento? Porque quizás había sobrepasado el límite. Usted tiene toda la libertad, excepto cuando existen ligaduras legítimas. Las leyes de la tierra por los gobiernos son ligaduras legítimas. Yo soy libre, pero no soy libre para hacer como yo quiero, libertinaje, sino para hacer las cosas conforme a como la libertad nos los dice a nosotros. Recuerde, una ligadura ilegítima es aquella que impide que usted y yo podamos desarrollar el potencial que Dios nos ha dado en nuestra vida. Entonces, nosotros hemos últimamente vivido bajo ciertas ligaduras no legítimas que nos ha causado. Ustedes recuerdan muchos años atrás, precisamente casi 20 años, las Torres Gemelas fueron atacadas y tenemos que esto causó un gran temor. Y es posible que el temor que hoy vivamos es quizás mucho más grande que el de la caída de las Torres Gemelas. Sí afectó a los Estados Unidos grandemente. Yo estuve precisamente en la ciudad de Mount Pleasant. Mi madre precisamente estaba conmigo. Pero los panameños lo vieron en la pantalla, los hondureños, los ucranianos, pero no sintieron el impacto mundial como actualmente lo sentimos. Y tenemos nosotros que algunos, en algunos lugares, viven el impacto de el robo o la inestabilidad social, la delincuencia, las drogas o el efecto tal por medio de las pandillas, maras o tal vez por el narcotráfico. Y esto lo pone a uno en una situación de temor también. Existe el temor económico. ¿Cómo podré yo pagar mi renta, mi casa, mi carro o cualquiera de estas responsabilidades, hipoteca de nuestra casa, el siguiente mes? ¿Cómo es posible si ahorita no estoy trabajando? También tenemos este efecto en la mesa de valores, este efecto en las economías mundiales y ahora mismo este temor está cada día haciéndose más real con la venida del COVID-19, el coronavirus. Y necesitamos cada uno de nosotros meditar en cómo nosotros podemos vivir bajo el efecto de las circunstancias que nos rodean. El coronavirus ha venido a darnos un gran mensaje. ¿Qué tan vulnerables somos los seres humanos? Es nuestra realidad. Ha atacado al mundo entero, independiente de raza, de estatus económico, de capacidad intelectual, educativa. No hay diferencias, gordos y flacos, feos y bonitos, todos han sido afectados de la misma manera. Y nos lleva a pensar, ¿qué debemos hacer? Obviamente hay cierta cantidad de información allí que nos explica acerca del coronavirus, de las precauciones que debemos tener en nuestro alrededor y las precauciones que van a haber dentro de nuestro ámbito, de donde vivimos, en los viajes que tenemos, nos van a estar limitando en algunas situaciones, pero esto es a nivel mundial. Y esto tampoco tiene diferencia de edades. Puede suceder a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a los ancianos. Tenemos una situación donde el coronavirus no le importa la frontera, ni los países, ni el lenguaje, ni el color de la piel, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer?
Y este es el impacto que necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, darnos cuenta de esta epidemia mundial que se originó en China, pero ahora no es solamente de los chinos, está en Francia, está en España, está en Italia, y ahora todo el mundo tiene que cuidarse de lo que toca, a quién saluda, cómo saluda, dónde está, todas estas cosas que son difíciles, y nos damos cuenta de que tener el resultado positivo del coronavirus prácticamente aísla a esa persona totalmente de los miembros de su familia. Algunos van a morir y su cuerpo va a ser enterrado sin la presencia de un solo familiar. La tristeza de no poder despedir a un ser querido, no poder tocar su cuerpo al final del día. Esta es nuestra realidad, no para decirles a ustedes que tengan más temor, sino para darnos cuenta de que esta realidad no puede superar lo que Dios a nosotros nos ha dado. Calles vacías por el coronavirus, el impacto es tremendo en tantos lugares y nos hace pensar, como en Italia, 800 muertos en un solo día. Es un impacto tremendo, gigantesco, que debemos meditar, pero nosotros tenemos palabras de aliento. Y quisiera decirles a ustedes, mucha gente se preocupó tanto por el papel higiénico, por las hojas del papel higiénico, que escribía yo, tenemos un problema como seres humanos. Y esto fue lo que escribí. Estamos más preocupados por usar las hojas del rollo del papel higiénico que usar las hojas del rollo de la ley de Dios. Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que no estamos tomando en serio la voz, la palabra y la ley de Dios. Necesitamos cada uno de nosotros meditar en nuestro corazón cómo estamos considerando a Dios. Y esa es la exhortación que tenemos. Mire, Dios no quiere que yo vivamos en temor. Ese es el mensaje. ¿Cómo lo sé? Si usted toma su Biblia, se va a Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice así que no temas, oiga bien, porque yo estoy contigo. Dios le dice esto al pueblo de Israel. Y dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Oiga bien, Dios exhorta al pueblo diciendo, no temas. Y Dios ahora mismo nos está diciendo, no teman, no teman. ¿Pero por qué no temer? Porque Dios está conmigo. Dios no quiere que me angustie. Dios no quiere que yo me preocupe, sino que busque de Él para que su fortaleza sea mi fortaleza, su ayuda sea mi ayuda. Y esto es algo que debemos considerar cada uno de nosotros. Mira lo que dice el salmista en Salmo 56:3. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo cuando siento miedo? Cuando las circunstancias a mi alrededor impactan a mi condición interna, la del corazón. Necesito meditar esto porque debo entender que no puedo vivir bajo el temor como una normativa de vida. No puedo dejar que el temor controle mi vida. Mire, en Isaías 41:13 dice, sus promesas nos ayudan, porque Él promete estar con nosotros. Fíjese lo que dice también en 2 de Timoteo 1:7. En 2 de Timoteo dice algo así. Pues Dios
no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y dominio propio, según de Timoteo 1:7. Por esta gran verdad, todos nosotros podemos confiar en Dios. Y mira algo tan bonito que dice el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Oiga bien, mire bien, el que teme espera el castigo. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Esta es la clave. Ahora, si usted se da cuenta y va conmigo a la Biblia, ¿cómo es que podemos lidiar con las realidades? Todo está bien, predicador. Está muy bonito los pasajes que has sacado, hermano Norberto, amigo Norberto, compañero Norberto. Todo está muy bonito, pero ¿cómo hago en mi vida real? Yo tengo una familia, yo tengo un trabajo, no sé si voy a recibir salario, yo no sé qué va a pasar el día de mañana, me puede decir usted. Y de repente usted me hace la pregunta, ¿cómo puedes hacer real esto que estás hablando? Bueno, la historia que nosotros vimos es la historia que está en Mateo 14:22. Dice aquí, si usted mira el pasaje, dice ahí, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Mire, yo quiero decirles algo. Los discípulos aquí hacen exactamente lo que el Señor Jesús les pidió. ¿Qué les pidió? Oigan, suban a la barca, adelántense, yo me encargo de la gente, los voy a despedir y después los alcanzo a ustedes. Todos ellos, bien mandaditos, subieron a la barca y hicieron lo que el Señor les dijo. En otras palabras, estaban en su perfecta obediencia a Cristo. Hicieron, no renegaron, no dijeron, ¿por qué? ¿Por qué no te esperamos mejor? ¿Te vas con nosotros juntos? No, todos ellos tomaron la orden de Jesús y se fueron con él. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, Jesús solo, porque había mandado a los discípulos. Y mira el verso 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ok, Jesús les dice a ellos, y desarrollamos, Jesús les dice a ellos, suban, vayan y cumplan. Y esto es algo muy importante. El problema que tenemos es que aun cuando nosotros cumplamos perfectamente la voluntad de Dios, vamos a estar en tormentas y en situaciones que van a causarnos miedo y temor. Aun cuando yo esté perfectamente en la voluntad de Dios. Lo que ocurre al externo mío simplemente es una oportunidad para poder desarrollar mayor fe en Dios, mayor potencial en mi vida. Es importante que conozcamos que hacer la voluntad de Dios no garantiza que yo no tenga problemas y situaciones difíciles. Más bien, es menester que nosotros comprendamos que los momentos difíciles, de pruebas, de tribulación, de muchas situaciones, tienen el objetivo de desarrollar en nosotros el carácter, la manera de andar cristiana. Y esto es muy importante. Ahora, si ustedes se pueden ir a sus Biblias y se van a Lucas
aquí tenemos algo muy importante que quisiera yo decirles a ustedes. A veces vamos a estar en circunstancias porque el diablo mismo nos zarandea o quiere zarandearnos a nosotros. Mire lo que dice Lucas 22, 31 al 32. Mire, dice aquí, lo voy a leer, creo que voy a tratar de ponerles a ustedes y adelantarme a aquellos que ya están mirando la presentación. Quiero leerles. Aquí está. Muy bien, dice ahí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Oiga bien lo que dice la palabra. Dice, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos. Este zarandeo, esta realidad que estamos viviendo, amigo tú que me escuchas, hermano tú que me escuchas, tiene, por un lado, el objetivo de que hay alguien que quiere el mal para nosotros. Hay alguien que quiere hacernos mal, quiere zarandearnos, pero tiene siempre que pedir permiso. Note lo que dice aquí. He aquí, Satanás os ha pedido. Nada que le ocurra a usted en su vida es accidente. Nada que ocurra en nuestras vidas es un accidente. Dice la palabra, Satanás tuvo que pedirle a Dios. Satanás tuvo que pedir permiso para zarandear y zarandear a Pedro y a todos los discípulos. Igualmente, en cualquier circunstancia, Satanás va a pedir zarandearlo a usted. ¿Qué quiero yo decir con esto? Lo que ocurre actualmente no es un accidente. Lo que ocurre actualmente tiene el permiso de Dios. Algunos van a tener dificultades para tomar esta idea y decir, ¿cómo es posible que Dios permita que ocurra que un virus como este se propague y nos haga tanto daño? Bueno, ocurre porque Dios quiere desarrollar en las personas un nivel más alto de entendimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros. La misma palabra nos dice que el hombre es como la flor del campo, que sale en la mañana y en la noche ya no existe. La fragilidad de la vida del hombre es nuestra realidad. Lo que sucede es que con el tiempo, con la educación, con la ropa, con los carros, y ahí vamos, tendemos a olvidar que no somos dueños, sino mayordomos o administradores. Ahora, fíjese lo que dice Romanos 8:34, que quisiera que ustedes se dieran cuenta. Dice así: ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que murió? Mas aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién es? Jesús. Tenemos a alguien que nos acusa. El acusador de los santos es el diablo. El acusador de los cristianos es el diablo, el que quiere hacernos daño. Pero la palabra nos dice, tenemos un intercedor, tenemos alguien que aboga por nosotros, Jesús. Jesús está a favor nuestro, defendiendo a cada uno de nosotros, a cada uno que pueda estar en circunstancias, y por eso necesitamos un abogado, necesitamos un intercesor. Y Jesús nos dice la palabra, oró por Pedro y oró por los discípulos para que no le faltare la fe. Cuando usted y yo somos zarandeados,
somos zarandeados para que no nos demos por vencidos, ni le demos oportunidad al temor, ni le demos oportunidad a las circunstancias a que sean mayores que Dios, que nuestra creencia, que nuestra fe en Dios. Y lo más importante, que cuando esto ocurra, aun cuando fallemos, podamos regresar a Dios. Esto es muy importante porque cuando uno tiene una experiencia que no es tan agradable, una enfermedad, por ejemplo, o quizás una pérdida muy grande, quizás sea que usted tenía sueños y esos sueños no se cumplieron, deseos profundos de su corazón que no se lograron, y usted pasa por ese proceso. Dios dice, quiero que lo experimentes para que ayudes y afirmes a otros, para que puedas conectarte con alguien más que ha experimentado o sigue experimentando algo que tú ya experimentas. Por eso Dios nos pone a través de esta situación para sacar de nosotros el potencial. ¿Acaso usted no exprime la naranja para sacarle el jugo? ¿Acaso usted no tiene que quitar la cáscara para poder comer la pulpa? Dios tiene un plan para sacar de nosotros lo mejor en nuestra vida. Así que Jesús fue a orar. Jesús fue a orar porque quería interceder por sus discípulos. Jesús fue a orar porque él quería que ellos supieran que no estaban solos. Pero es tan fácil a veces darnos cuenta. Estamos haciendo lo correcto, le estamos pidiendo a Dios, estamos dando todo y a medio camino algo sucede, una tormenta, una crisis, una situación difícil. Y esto fue lo que sucedió a ellos en medio del mar. Y algunos de ustedes, cuando están en medio camino y les sucede algo, viene alguien, vienen los pensamientos, ¿me regreso? ¿Me voy para atrás? Jesús dijo que vayamos al otro lado, pero la cosa se puso muy difícil. La tormenta está muy fuerte. Mejor nos regresamos. Pero Dios no quiere que usted regrese. Dios quiere que pierda la fe. Dios no quiere que usted esté en esa situación, voy o no voy, vengo o salgo. No, Dios quiere que usted tome una decisión, una decisión. Y mire, lo más difícil de las tormentas que ocurren a veces en la madrugada. A las 3, 4, la cuarta vigilia dice la palabra. Y tenemos nosotros que hay un pasaje que me gusta, que está en Marcos 6:48, dice, Jesús veía la lucha que tenían los discípulos. ¿Se da cuenta lo que dice la palabra de Dios? Jesús veía de una manera sobrenatural los problemas que tenían los discípulos. Jesús está viendo nuestros problemas, hermano. Jesús sabe, Jesús conoce, Jesús sabe la situación en la cual estamos cada uno de nosotros. Ahora, mire esto tan importante. No importando la hora, puede ser la madrugada. Un canto muy bonito dice, era la 1 de la madrugada. Me encanta ese canto. Entonces tenemos nosotros que viéndolo, dice, remar con gran fatiga porque el viento le era contrario. El viento le era contrario, o sea, no iba a favor de ellos. ¿Sabe qué? Dice la palabra en Job 34:21, porque sus ojos observan los caminos del hombre y él ve todos sus pasos. Job 31:4 dice, ¿no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Dios lo sabe todo. Jeremías 17:10 dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Y tenemos esa gran necesidad de comprender, hermano, comprender lo importante que nosotros debemos creer en la palabra de Dios. Dice, Job 42:2 dice así, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces,
Tenemos este momento que era la cuarta vigilia, estaban en problemas. ¿Y cuál era su problema? El problema de los discípulos en aquellos días era el agua. ¿Qué tipo de problema era eso? Bueno, las olas eran muy grandes, el viento muy fuerte, era una gran tormenta, agua que caía al bote. Me imagino que estaban por hundirse porque el agua era tan inmensa que todos ellos, el bote ya no soportaba. Y adivinen qué sucede. Viene Jesús en el verso 26 y los discípulos viéndole andar sobre el agua, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, ¿sobre qué venía Jesús caminando? Sobre el agua. ¿Cuál era el problema de los discípulos? El agua. Jesús camina sobre los problemas. Por más difícil que sea entender esto, porque ellos lo miraban caminar y lo primero que pensaron es un fantasma. Pero Jesús venía caminando sobre el agua, sobre el problema. La solución a este problema es Dios. Dios es la única solución a esta situación. Pero ¿cómo reaccionaron los discípulos? Se asustaron. Una vez estaba yo de viaje, no recuerdo exactamente, posiblemente iba para Ucrania, estaba en un vuelo para Nueva York. Y de repente nos avisan, vamos a pasar una zona de turbulencia. Y nadie esperaba lo que de repente sucede. El avión se jamaqueaba, se zarandeaba tan fuertemente y había muchos hombres allí, pero uno de hombre quiere aguantársela y oía yo unos sonidos, ¿verdad? ¿Verdad? Y otro, se oían dolores y miedos y cosas así que realmente no podían, pero fíjese usted, de repente salió una voz que dijo, les habla el capitán. He estado en contacto con la torre de control y hemos decidido subir a una altura superior para poder evitar las turbulencias. No se preocupen, todo esto va a pasar en unos minutos. Fíjense, cuando el hombre habló, el piloto, habló y dijo lo que no sabíamos, todos nos tranquilizamos. No veíamos al piloto, pero oíamos al piloto. Esto es muy importante. Los discípulos vieron a alguien que no se esperaba, pero su voz tranquilizó. Dice, tened ánimo, yo soy. Esto es muy importante porque muchos estaban turbando, gritando, dieron voces como de niños, como los que les explicaba a ustedes. Entonces, anímense, dice, soy yo, pero no lo reconocieron. Entonces Pedro responde en el versículo 28, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense, le dice el Señor Jesús, ven, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Que usted como Cristo, como Dios, puede caminar encima de las aguas, o sea, encima de los problemas. Usted y yo tenemos la capacidad por la fe en Cristo Jesús de caminar encima de los problemas, cualquiera que sean. ¿Qué? Y dice aquí la palabra, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, hoy, el gran pero, al ver el fuerte viento, dice, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dice, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Cuál fue el problema? Y no fue tan tonto Pedro, ¿verdad? Porque comenzando a hundirse pidió ayuda. Algunos de nosotros no somos tan suspicaces ni con tanto sentido común. Tenemos el agua en los tobillos, dijimos todo está bien, la llevamos por la pierna, no, todo va a pasar, la llevamos a la cintura y todavía estamos sin pedir ayuda.
Solamente cuando el agua está ya por, ¿verdad?, cubriéndonos la cabeza, que decimos, Dios, ayúdame. Dios quiere que confiemos en Él y no esperemos mucho para pedir ayuda. ¿Qué le dice? Al comenzarse a hundir, sálvame, le reclama, le dice, pero Jesús le dice algo que debemos tener. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús le ayuda y se asió de él. Hombre de poca fe. Fíjense lo que dice. No era un hombre sin fe. Era un hombre de poca fe. ¿Por qué? Y los que estaban en el barco, en la barca allí, eran hombres sin fe, porque no le pidieron. Este al menos tenía poca fe. Y eso es algo importante para nosotros, que cada uno debemos entender y debemos aceptar. La fe demanda más de lo que podemos nosotros entender. Y este hombre Pedro, el primero a meterse en aprietos a veces, anduvo sobre el agua porque confió en Dios. Ahora, ¿por qué es la poca fe? ¿Por qué es que ocurre este problema de la poca fe? Si usted se va a Marcos, capítulo 6, versículo 52, allí dice algo importante. Y esto me gustaría que cada uno de nosotros meditáramos, porque la fe demanda acción, demanda movimiento. Aunque era poca la de Pedro, era más que la de los discípulos. Dice así, ¿por qué dudaste? Mira lo que dice Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Por qué durante este tiempo mucha gente va a estar en pánico e histeria? La palabra dice que aún sus discípulos no tenían mucha fe porque aún no habían entendido la lección de los panes, la alimentación de los 5,000 hombres, en realidad fueron como 20,000 personas, 2 peces y 5 panes. ¿Por qué? Porque dice la palabra, sus corazones estaban endurecidos. Entonces, es tan importante que usted en este momento, en este tiempo, fortalezca su corazón. No lo endurezca para Dios, más bien suavícelo para Dios. Endurézcalo para otras cosas, pero no para Dios. Y esto es lo que debemos cada uno de darnos cuenta, que ni Pedro ni los discípulos habían entendido la lección de la alimentación de los 5,000, que en realidad fueron 20,000, aun cuando ellos recibieron las sobras de todo aquel alimento que Jesús hizo como un milagro. Lo vieron con sus manos, lo comieron con su boca, lo entendieron con su mente, pero no llegaron a comprender el impacto que tiene ver los milagros de Dios. Todos tenemos milagros en nuestra vida, pero no podemos vivir con los milagros que Dios nos da en tiempos. Por ejemplo, algunos de ustedes tienen milagros que Dios le ha dado hace 20, 30 años, pero con eso viven. Es que Dios en aquel tiempo me hizo esto, en aquel... No, tenemos que vivir una vida donde los milagros, la intervención de Dios, la participación de Dios en nosotros es algo común, es algo frecuente. No hablemos de lo que Dios hizo hace 20 años. Y está muy bien que Dios lo hizo. ¿Qué hay de las cosas que Dios ha hecho la semana pasada? O esta semana. O hace un mes. Muchos de nosotros nos dormimos en nuestros laureles. Muchos de nosotros tomamos decisiones de buscar a Dios, de buscar a Jesús y lo abandonamos. Oh, sí, yo soy cristiano. Oh, sí, yo voy a la iglesia. Oh, sí, yo cumplo con mis promesas. Oh, sí, yo doy a la iglesia, sí, yo doy a la ofrenda. Oh, sí, esto, oh, sí, aquello. Pero al final no viven con una fe activa, actualizada.
Mire que su aparato electrónico cada rato está siendo actualizado. Pero la fe de los cristianos muchas veces no se actualiza. No se actualiza. Entonces, ellos entraron Jesús entró a la barca y tenemos nosotros que ellos subieron, cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. En el caso de Jesús y Pedro. Entonces, los que estaban en la barca, este es el versículo 32 y 33, vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esto es algo muy importante. Dice Salmo 34, 1 al 4, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo adorarán, lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán, engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y me respondió, me libró de todos mis temores. Entonces, yo quisiera que usted meditara en esto, en este tiempo, que usted le diera toda la confianza a Dios, que usted pudiera tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted sabe que la paz es de Dios, cuando usted no la entiende, cuando por más que le busque, no la puede entender. Pero si usted le encuentra una razón, pues puede ser otra paz, ¿verdad? Porque la paz de Dios es sin entendimiento, no se puede entender, comprender. Y yo les pido a ustedes que en este tiempo sean libres del temor. No le den oportunidad al temor a inhabilitarlos, a congelarlos. Y les pido de todo corazón que le den su corazón a Cristo y puedan obedecer el Evangelio y de esa manera tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y este es el fin de esta meditación. Les agradezco a ustedes y el hermano Parillo nos puede dirigir con un canto. No sé cuántos tengo yo aquí. Voy a parar la presentación para tenerla a todos ustedes. Muy bien, tengo a Eberto. Si Eberto nos puedes ayudar con una oración final. Después que el hermano nos dirija con un canto, voy a terminar la presentación aquí. Muy bien. Si hay alguna persona que siente en su corazón que necesita ponerse a cuenta con el Señor, la palabra nos enseña que Él está dispuesto a aceptarlo. Usted busque a un lugar de reunión, estudie la palabra, haga un compromiso de fe con Dios y termine usted alabándole de todo corazón, obedeciendo su palabra. La palabra nos enseña que necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. La obediencia a la palabra es fundamental y lo animamos para que usted tenga esa experiencia en su vida. Nuestro hermano nos va a dirigir con un canto.